Señor, te damos gracias por tenernos aquí en este día. Te damos gracias por las virtudes y dones que nos regalas, porque gracias a eso que nos diste desde el momento en que nos creaste es que somos lo que somos hoy. Tratamos de buscar para parecernos a ti cada día más, tratamos de encontrar el camino que quieres para nosotros y tratamos de ser el rostro tuyo ante los demás. Por favor, ayúdanos el día de hoy. Este proyecto es solamente para ti y solo por ti. Que las palabras que salgan hoy sean del Espíritu Santo, que arda dentro de nosotros y que sea Él el que guíe todo esto, porque esto es tuyo, Señor. Mamita María, cúbrenos con tu santo manto, protégenos de todo mal y peligro, de toda distracción, de toda cosa que nos ataque, para que seas tú nuestra mayor defensora siempre. Amén. ¿Quieres decir algo? Pues nada, primero, como que Jesús nos cubra con su santísima sangre, porque estos temas son bastante peleados por el Patas, ¿no? El Patas no le gusta que uno hable de estos temas porque está sacando la verdad a la luz y eso es lo que no le gusta. Entonces, que Dios nos cubra con su santísima sangre, que nos bañe con su santa sangre, sellamos esta casa, sellamos este podcast, sellamos nuestros cuerpos, nuestras almas, y también dejarle a la Virgen María que con su santo manto aparte toda serpiente que quiera hacernos daño y que ella sea, como siempre, la mujer que pise todo mal que quiera atentar contra nosotros, y a nuestros angelitos de la guarda que también estén súper presentes. Bueno, yo siempre suelo invitar a oración y todo, pero siempre invito al Padre Pío, porque se me hace un instrumento tremendo y sé que también todos estos temas son súper familiares para él, entonces es súper chévere también como invitarlo acá que nos acompañe y que sea también él el que intervenga en cualquier momento que crea que pueda servir para el que lo necesite escuchar y que la verdad de Dios siempre salga acá a la luz. Totalmente. Amén. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene un camino de fe espectacular, que poco a poco se ha ido acercando cada vez más a Jesús, ha ido entendiendo su mensaje y ha acercado también muchas almas a Él. Les presento a Lorenzo Valle. Bienvenido, Lorenzo. Mamá, muchísimas gracias por la invitación, a todos los que nos están escuchando, para que abran también su corazón a todas estas palabras, bueno, esta conversación que tenemos acá, nosotros tres, digo tres porque estamos acá con Dios, para que Él también, pues nada, meta la cucharada en lo que estemos conversando tú y yo realmente. Así es, que saque todo lo que tenga que salir. De acuerdo. Totalmente. Bueno, esto digamos que es un capítulo muy especial, porque es un capítulo en el que vamos a hablar de cosas que muchas veces no se hablan, muchas veces de pronto son como tabús. Es un capítulo que nos trae, como tú decías ahorita, la verdad a la luz. La verdad a la luz, y es cómo esas cosas que hoy nos ven del mundo y cómo esas cosas que de pronto nosotros normalizamos no nos hacen tanto bien. No nos hacen tanto bien y todo lo contrario, nos alejan de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero ya vamos a ir para allá. Háblanos un poco de tu vida. ¿Cómo fue tu historia de fe? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo conociste a Jesús? Bueno, un poco de mi vida. Yo nací en una familia súper católica. Desde mis abuelos, mis papás, absolutamente todo. Soy hijo único, entonces pues nada, Dios siempre ha estado... yo decía de chiquito como medio embutido en mi vida, ¿no? Porque pues al final no tenía hermanos en los que mis papás pudieran como profesar su fe o pasar, heredar su fe. Entonces pues estaba yo, pero... siento que siempre muy acompañado, además he estado muy acompañado de la Virgen María. Ella ha sido como la que me ha guiado desde que nací hasta ahorita, y me imagino que lo hará hasta el día que ya pueda estar con ellos realmente. Em, pero mi camino de fe ha sido, tuve una infancia tranquila, y siento que siempre he estado, por más desiertos o alejadas que uno haya tenido como en la vida, siento
que uno siempre vuelve y tal vez vuelve más fuerte, ¿no? O sea, creo que cada desierto es como una prueba de que estoy tal vez por un momento alejado o algo así y después uno vuelve con toda y a darla toda por lo que uno cree, por Dios, por todo, ¿no? Entonces, yo tuve obviamente, como todos los jóvenes tenemos nuestra época de rebeldía, de trago, de niñas, de absolutamente todo, que esa época como entre 11 del colegio y ya cuando uno entra a la universidad, pero FETA pues también fue un cambio tremendo para mí, creo que fue como un despertar, ¿no? A la vez, y de ahí he estado acompañado espiritualmente por varios consagrados, por varios sacerdotes, y bueno, hoy en día sigo así, yendo a misa, cada vez que puedo, al Santísimo, orando por las mañanas. Es una costumbre que cuesta un montón, a veces hay semanas en que no la logro, porque la madrugada me cuesta un montón, pero la idea siempre es despertar de 5, 5:30, hacer una horita, media hora de rezar para después hacer ejercicio y más cosas, pero creo que la disciplina también ayuda a que uno esté un poquito como más equilibrado en la espiritualidad, ¿no? Porque ahora, hoy en día no vale, pues ya después del todo el caminar que ha tenido uno, no vale como decir, no, es que este domingo no fui a misa porque me dio pereza. ¿Sí? Ya después de este caminar uno tiene que decir, como no, es que la pereza, eso no es una excusa válida para no haber ido a misa, ¿no? Entonces, nada, mi historia realmente no es mi historia, es la historia de lo que Jesús ha hecho en mi vida, realmente. Porque la ha transformado, porque siento que detrás de todo lo que nosotros somos, y somos, me refiero también a las cruces y a los pecados que también cargamos, tienen ese trasfondo espiritual, ¿no? Que al final, digamos, esa lejanía en los momentos en que yo tuve como mi primer encuentro con el esoterismo y todo este tipo de cosas, le dejan a uno una marca, como un tipo de cicatriz a uno en el alma, pero que realmente es Dios el que se encarga de sanarla y de volverlo a uno al camino, ¿no? Porque al final eso lo pierde a uno. Si uno no le pone cuidado y es atento con este tipo de cosas, y no solamente con los esoterismos, sino con el pecado como tal, pues creo que uno también se termina perdiendo, ¿no? Pero Dios hace milagros y nos cura de todo mal realmente. Todo lo hace nuevo. Total, todo lo hace nuevo. Este es un caminar, como tú dices, y yo creo que, de hecho, ayer hablaba con un amigo y me decía que muchas veces uno ve a las personas como que ya tienen cierto camino de fe y las ve como si fueran perfectas. Y no, es un camino muy largo, es un camino de altas, de bajos, de caídas, pero lo importante es que no se pierdas ese norte que es Jesús y ese propósito que Él quiere para nosotros. Mencionabas ahorita el tema del esoterismo, yo creo que eso es algo que te marcó un montón y precisamente me gustaría hablar de eso, porque siento que, como mencionaba ahorita, muchas cosas de los que nos llegan en el día a día, desde el horóscopo en el periódico hasta el post en Instagram de que está leyendo una vieja el tarot, es algo súper normal. Entonces, hablemos de eso. Cuéntanos cómo fue, qué te pasó, qué le pasó a Lorenzo. Bueno, yo igual sí quiero aclarar que estas son situaciones que hoy en día las vemos súper normales, ¿no? Como en nuestro día a día, como leer el periódico, como desayunar, como hacer ejercicio, ¿no? Como la cuestión del yoga, que ahora es como no, es que solamente estiro y hago este tipo de cosas. Es algo que se ha ido como entrando en nuestro diario vivir y que lo empezamos a ver como algo normal y realmente no lo es, ¿no? A simple vista, ¿no? Porque uno ve a la gente haciendo yoga y dice como, ay, pues es un estiramiento y demás. Claro, el trasfondo que tiene todo esto, las explicaciones que tiene todo esto, en cuanto pues a nosotros los católicos es una historia completamente distinta, ¿no? Digamos que mi experiencia sobre el esoterismo tuvo que ver con una antigua relación que tuve, de hecho mi primera novia. O sea, sí, no fue una muy buena, digamos, primera experiencia amorosa. Pésima experiencia. Sí, de acuerdo. Realmente nosotros nos conocimos en la universidad, demás cosas. Y en unas vacaciones ella simplemente me dijo que se iba a ir a Estados Unidos, pues de vacaciones, ¿no? Yo me iba a descansar. Y me dijo no, que había ido a aprender un poco de cosas que después me mostraba. Yo en ese momento, digamos que iba a misa como por obligación con mis papás, pero así creyente, que yo como de feta y de ir a misa por mis propios medios o querer confesarme cualquier cosa, pues no, en ese momento no estaban mis planes en lo más mínimo una relación tan estrecha con Dios, sino era una relación más bien de Dios bombero. Si te necesito te llamo y si me ayudas me olvido de ti y te busco cuando te vuelvo a necesitar, punto. Y bueno, nada, esta niña llegó diciéndome que le habían dicho que tenía el don de sanar.
Y bueno, pues a mí se me hizo muy cool, ¿no? Porque yo decía, las cosas así de esoterismo, ese tipo de cosas se pintan así. Al inicio se pintan bonitas, se pintan buenas, se pintan tranquilas, ¿sí? Se pintan como... A mí siempre me han dicho como, oye, lo que no te dé tranquilidad no viene de Dios, ¿sí? De acuerdo. A mí en ese momento yo, pues, como no está tampoco tan cerca de Dios, pues tampoco me dio tranquilidad, pero entonces yo decía como, no, qué delicia uno tener una novia, que si uno se enferma, pues tiene el don y dice, zampeme una imposición de manos amiga y sane, ¿no? Quítame esta gripa que estoy que me muero. Sí, todo, yo no sé, ella usaba péndulos, entonces yo penduléme, lo que sea. Y bueno, digamos que cuando ella me contó esto, yo no entendía a fondo, pero yo decía como, bueno, qué interesante, debe ser chévere que me explique un poco de qué trata pues todo esto, ¿no? Ella fue sacando cuarzos y chakras y todo lo que tiene que ver con el flow de energías y todo ese tipo de cosas. Para mí era lo más extraño, yo jamás en mi vida había tenido una experiencia con con esos temas, ¿no? Claro. Y bueno, nada, ella hacía sesiones de sanación, que su don y lo más chistoso de todo era que combinaba cosas realmente de Dios con eso, ¿no? Me acuerdo que usaba la Biblia y digamos, me voy a adelantar un poco, ella tenía como su maestro, ¿sí? Que era una persona que vivía en Chía, vivía como bien lejos de la ciudad, y él le decía como, oye, si tú quieres definir a Lorenzo, tú coges, abres la Biblia en cualquier lado y ahí te va a salir la definición de Lorenzo. Y yo decía como así, yo no entendía cómo me definían a mí con el libro de Dios. Sí, claro. Yo decía como, ¿saben? Eso no tiene el mayor sentido. Ellos igual así lo hacían y como que intentaban mezclar ciertas cosas que claramente está completamente incorrecto mezclar, porque no son compatibles, en lo más mínimo. Muchas veces el mal se camufla con el bien. Totalmente, de acuerdo, totalmente. Y esto siguió así por mucho tiempo. Yo empecé a creer en lo que ella hacía, en lo que ella creía, porque además todo este tipo de dones, por decirlo así, que ella decía que tenía el don de la sanación y más cosas, se vuelve algo muy egocéntrico, ¿no? Porque al final, digamos, alguien que verdaderamente, un católico que verdaderamente tiene dones que le da el Espíritu Santo, deja de volverse él la prioridad y la importancia para mostrar que realmente el que está haciendo los milagros es Dios, no es él, porque él no es nadie, lo está haciendo Dios, ¿no? Ella tuvo un encuentro muy grande con su hijo porque ella se sentía que estaba haciendo absolutamente todo, ¿no? Cobraba por hacer eso, ¿no? Esa es otra pésima señal. Claro, y a mí me causaba conflicto porque yo decía, ¿en qué momento de la Biblia dijo Dios, deme una moneda, yo le curo la lepra? O sea, en ningún momento yo decía como los dones que uno le da a Dios son para entregarlo al otro con toda la libertad del mundo, ¿no? Porque así como Dios te los da, así te los puede quitar. ¿Sí? Eso no es te lo di y ya, la embarré, no te lo puedo volver a quitar, no, eso no funciona así. Y creo que fue uno de los puntos que más me alarmó en su momento. Pero bueno, como para dar un poco más de detalle, lo que era todo era como acostarse y a uno le ponían las piedras en ciertas partes del cuerpo como para que la energía fluyera y no sé qué cosas, y había una piedra que además era como en la parte de arriba de la cabeza que era como tu conexión con Dios. Entonces si ves Dios ahí metido, entonces uno dice como bueno, si Dios está acá, sí, estoy bueno, bien, claro. todo está sano y salvo, ¿no? Y también no, que tienes una mala energía, entonces usas este cuarzo todo el día y luego después botas la piedra a un caño. Entonces yo decía como no, pero marica, y una piedrita, ¿qué hace conmigo? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver? Y todo este tipo de cosas, que digamos que todo esto fue empeorando cuando conocí al maestro de esta niña. Y me empezó a decir un poco de cosas como de mí que yo decía como, oigan, nadie sabe esto de mí, este man ¿qué está haciendo? Claro, después el man me dice como, no, mira, lo que pasa es que yo a veces me desdoblo, y yo decía como, ¿qué es desdoblarse? El man más o menos como que se iba como a Nueva York, pero su cuerpo se quedaba acá. Entonces yo decía como, no entiendo qué es lo que está pasando con todo esto. El man a veces se dislocaba el hombro para que mi novia le dijera que tenía mal en su cuerpo. No, qué locura. Y en ese momento esta china le decía como, oye, te dislocaste el hombro. Y yo decía, marica, ¿qué es lo que está pasando? Como esta vieja sabe eso, no es médica, la vieja era ingeniera industrial, o sea, nada que ver con algo nada. Que de pronto un médico diga, oye, te dislocaste el hombro. Sí. Cosas así súper raras, que me llevaron a mí, digamos, a creer. Entonces yo decía como, no, súper chévere. Y habían cosas en que uno decía como, no, es que puedo hacer que el péndulo me responda, ¿no? Entonces uno cogía un péndulo y decía, dame el sí, entonces el péndulo tenía un movimiento.
dámelo, y tenía otro movimiento. Entonces uno empezaba a hacer preguntas. ¿Y tú veías eso? Claro. No te creo. Y llegó un momento en el que incluso solo lo empecé a hacer. No, yo salgo corriendo. Porque yo decía como, marica, ¿qué tal que uno sepa? ¿Sabes? Como, ¿qué va a pasar en el futuro por preguntarle a un péndulo? Sí. Yo creía en ese momento en esas cosas y yo decía, muy chévere porque puedo hacer que, no sé, puedo preguntar como la enfermedad de alguien o alguna cosa, y preguntarle al péndulo cómo se va a morir, no se va a morir, se va a salvar, lo puedo salvar o alguna cosa. Y lo peor de todo era que realmente el péndulo sí se movía de esa cierta forma, ¿no? Claro, cualquiera que lo ve dice, esto es completamente cierto. ¿No? Cualquiera que lo ve dice, esto sirve, esto seguramente es Dios moviendo el péndulo. No, no es Dios moviendo el péndulo, eso es alguno de los secuaces del de abajo, Del patas. haciendo de las suyas. Sí, claro. Pero realmente no es algo que le produce a uno después tranquilidad. En su momento sí, por lo que yo estaba perdido, yo no estaba en gracia con Dios, yo no estaba en nada de eso, y en ese momento yo creía en todo eso. Resulta que cuando uno hace esoterismo su energía se gasta, ¿no? Entonces uno se tiene que recargar. Entonces, ¿cómo te recargas? Abrazando árboles o enterrándote en la tierra. Eso fue lo que yo aprendí de esta niña, ¿no? Parece un celular, güey. Te entierras sí. y te recargas. Lo peor es que uno no sabe en qué porcentaje va. Eso es lo único que es malo en cuanto a eso. Pero lo más chistoso de todo era que pues ella hacía esto en un parque sin pena, ¿sí? O sea, a ver, yo no estoy diciendo que uno se avergüence, pero pues, ¿sabes? Como que uno querer enterrarse en un parque o este tipo de cosas, o durar media hora abrazando un árbol, pues cualquiera uno lo ve y le dice como, oye, ¿qué estás haciendo? No es como el plan favorito del domingo. Sí, no, para nada. Y claro, entonces que la energía del árbol fluye hacia mí para que yo me recargue y pueda seguir sanando gente. Yo decía, pues pucha, ¿en qué momento de la Biblia dice? Y Dios abrazó el árbol, se recargó y volvió a sanarle. Sí, ¿sí me entiendes? Como que nada de esas cosas es coherente con realmente como Dios nos ha enseñado a vivir. ¿Sí? Ninguno de sus apóstoles después de él resucitar y subir al cielo hizo eso. Sí, Sino claro. Dios les dio el poder de expulsar demonios y demás cosas, pero jamás les dijo como, oigan, en el caso de que estén cansados, en vez de dormir, vayan a abrazarse un árbol y estamos. Yo les paso toda la energía. Ahí sacan más demonios. Exacto, yo decía como no, esto está completamente loco. En ese momento, pues mi suegra, la que tenía en ese momento, también se involucró en este tipo de cosas. Bueno, esto empezó a hacer como un boom y un movimiento que yo dije como, esto ya no me está dando tranquilidad. Mi relación se empezó a convertir en algo muy físico. Ya realmente no había respeto, no había amor, no había nada, o sea, en lo más mínimo. Y yo me empecé a sentir tan perdido. Y yo veía que mis papás, yo intentaba invitar a mis papás a las sesiones de sanación de esta niña. Y mis papás súper católicos me decían, no, muchas gracias. Ya, muchas gracias, pero no gracias. Detallazo, pero no lo necesitamos. Yo no entendía por qué me decían que no. Claro, hoy en día sé que mi mamá rezaba todos los días porque yo terminara con esa niña. Decía como, por favor, que este man no siga con esto, o que ni se vaya a casar, o nada. Mejor dicho. Y pues nada, realmente entré como como una sed de Dios tremenda, y ahí fue que decidí hacer FETA. Después de 20 veces que mi mejor amiga me había pedido que fuera al retiro, yo le decía, yo no necesito un retiro, yo me puedo conectar con Dios a través de un cuarzo. Pero nada, decidí ir al retiro. Y claro, pues yo en FETA terminé siendo caso especial, porque pues imagínate un man que llega a decir como, no, es que mi novia tiene el don de sanar y mi novia tiene superpoderes. Pues claro, uno del lado de los servidores de FETA, uno dice, tengo un caso especial en mi mesa, un caso muy especial, se llama Lorenzo. Afortunadamente conocí un adulto que tuvo 4 años de esoterismo también. Ok, diosidencias que llaman. Diosidencias que llaman, tal cual. Él fue una persona muy importante para este proceso mío de salir de este mundo, porque él me contaba que llegó a mezclar también el esoterismo con Dios. Entonces mientras él hacía cosas de esoterismo ya muy avanzado, porque él me contaba que podía mover un vaso sin tocarlo. Entonces ya te imaginas el nivel que tenía ese man, ¿no? O sea, claro. Uno intentar hacer así un vaso y que no se mueva y este man podía moverlo, uno decía, no, pues esto ya es otro nivel de esoterismo, yo no sé qué sea eso. Y me contaba que mientras él hacía eso, él comulgaba. Él iba a misa, él seguía creyendo y todas esas cosas. Y claro, cuando el man me empieza a contar todas estas cosas y yo voy comparándolas con lo que yo he vivido con esta niña, yo decía, yo me estoy metiendo en un hueco que si no me salgo ya no voy a poder salir nunca. Claro. Y ahí fue que pues se me abrieron un poco los ojos de por qué estas cosas no van juntas, ¿no?
En FETA realmente es donde yo hago como el desclick. Porque yo lo había unido todo y acá hago el desclick y digo, ok, entonces, ¿por qué estas cosas no son de Dios? Por el mismo hecho de lo que comencé a decir de en la Biblia no dice esto y tú haces lo contrario, ¿no? Entonces, cuando uno ve cosas de tarot, de cartas, o esas que son como lectura al cigarrillo del café, todas estas cosas son de la vida diaria. Porque el café uno se lo toma todos los días, la gente que fuma pues se fumará un cigarrillo todos los días, y se convierte en algo que realmente pues es cotidiano, que es familiar, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde también se le meten a uno, ¿no? Todo este tipo de cosas y todo este tipo de movimiento que ha ido como presionando para entrar en la comunidad, ¿sí? Pues en el mundo, esto tiene un trasfondo espiritual muy muy fuerte. Y el trasfondo espiritual es que, o digamos, cuando uno habla de espiritismo o habla de esas personas que se comunican con ángeles y esas cosas, aquí es súper importante aclarar que los demonios son ángeles, ¿no? Solamente que son ángeles caídos. Caídos, correcto. Entonces, cuando se te presentan a ti, se te pueden presentar divinos, hermosos, como si estuvieran en el cielo, pero no lo son. Claro. Entonces, aquí es cuando la gente también empieza a creer como, no, y que el arcángel Uriel, y el arcángel es que... Nosotros como católicos sabemos que hay 7 arcángeles, pero solamente conocemos el nombre de 3. ¿Sí? Entonces, que en un libro apócrifo, no sé si se dice apócrifo, creo que sí. Sí, apócrifo, sí, eso. correcto. Sale Uriel, pues listo, pero resulta que ese libro no es aprobado por la iglesia, entonces nosotros aprobamos porque también debemos obediencia a la iglesia, ¿no? Entonces, nuestros arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael. Punto. Hasta ahí llegamos. Que los otros 7, sí, hay 7, porque en la Biblia dice que hay 7, pero no sabemos cómo se llama el resto. Entonces, pues no podemos invocarlos ni inventarnos un nombre como a ti te voy a poner Uriel. No, pues no funciona esa forma. Y no puede llegar cualquiera y decir, ay, dame 200,000 pesos y mira, exactamente. Es que él me lo dijo. Tal cual. Incluso, así como conocemos los nombres de los arcángeles, nosotros también conocemos los nombres de los demonios, ¿no? Entonces, Asmodeo, ese tipo de cosas. Y es importante, digamos, entenderlo porque hay gente que también dice como, no, el arcángel Asmodeo, y no es como, amigo, ese es el de abajo, está puesto. Estás del otro lado. Sí, te equivocaste de lugar. Entonces, es súper importante porque todos estos, y el trasfondo espiritual, porque pues todos estos ángeles caídos buscan la forma de entrar y como de ganarse la confianza, realmente viene a través del esoterismo, viene a través de la lectura de cartas, de tarot, de todo esto, que llegan a abrir puertas, que ahí es cuando uno tiene que llegar a lo que es como todo el conocimiento de demonología y de exorcismos, ¿no? Y por eso es que es un tema como tan tabú en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo tuve como todo este proceso, yo simplemente lo dejé ir, yo terminé mi relación, y yo dije como, bueno, yo creo que yo ya estoy curado, creo que estoy bien, pero resulta que no. Me empezaron a pasar muchas cosas en mi vida, porque yo siempre pues uso un rosario, tengo un rosario puesto, y en ese momento el rosario me ardía, me picaba cuando yo me lo ponía. Si yo ponía música de FETA, música de Dios, así como cuando uno está haciendo tareas y pone música y demás, me irritaban los oídos. Me daban, era exactamente a la misma hora todas las noches, como a las 9 de la noche, me daban unas punzadas en el pecho. Y claro, pues yo no entendía, yo decía, muy raro porque si a uno le dan punzadas todo el día, pues uno dice como, no, pues algo tendré, tengo que ir al médico. Pero eran punzadas todos los días a la misma hora, en una hora en específico donde me dan las punzadas. En ese momento me quería cambiar de carrera y todo me salía para que yo no me pudiera cambiar de carrera, para que me fuera mal en la universidad, para que si yo quería salir con alguna niña o alguna cosa que me gustara, no me fluía lo más mínimo. Nada. Todo me empezaba a salir muy mal. Yo nunca acudí como a alguien como, oye, me está pasando esto, no, nada. Yo solamente un día me enrollé y le dije, como, oye, algo me está pasando, yo creo que pues, o sea, si me quieres ayudar, chévere, porque yo no sé qué hacer. Y entre esas, pues una amiga me invitó a su casa, me dijo, como, oye, hay un rosario en mi casa si quieres venir. Y yo como, bueno, pues como que no tengo nada más que hacer, ¿no? Como que vayamos al rosario a ver si de pronto me sirve para algo. Yo en ese momento estaba como un poquito conflictuado con mi fe por todo lo que me estaba pasando, ¿no? Porque yo decía como, pues cuando yo estaba en mis épocas esotéricas, pues como que me iba mejor de lo que me está yendo ahorita, que se supone que estoy con Dios. Nada me salía mal. Exacto. Y ahora todo me sale mal. Tal cual. Entonces yo decía como, esto estaba como raro. Y nada, yo llego a este rosario y me encuentro con una señora que es un instrumento de Dios.
no esos instrumentos raros ni nada de eso, sino ella en verdad trabaja, bueno, no sé si actualmente lo haga, pero en ese momento trabajaba con la arquidiócesis de Zipaquirá y con los sacerdotes de Zipaquirá. Y estaba en ese rosario y me saludó y me dice, oye, ¿qué tienes en el cuello? Y yo, pues yo no llevaba nada puesto ese día, pues yo le dije, como yo no sé, pues no sé, tengo un cuello, pero no tengo, yo no siento nada. Me dice, oremos. Y yo, listo. Nos sentábamos, empezamos a rezar un rosario. Y yo veía que la señora me miraba el cuello a cada rato y yo le decía, pero está bien aquí, le gustó mi cuello. O sea, modelo de cuello yo ahora. Sí. Y de la nada me pone el rosario como acá atrás en la nuca. Y empezaba, bueno, tenía el don de lenguas, entonces pues, oró en lengua. Para mí era lo más extraño, yo decía como, oigan, yo nunca había tenido como un rosario con efectos visuales así. Con efectos especiales. Efectos especiales y todo eso, yo decía como esto está como bien peculiar. Y ya después la señora para de orar y me dice, oye, tienes un cuello esotérico. Y yo le dije, ¿qué es esa vaina? Me dice, alguien está haciendo como ¿sabes? Como una atadura, como un tipo de brujería, es un tipo de brujería súper como de bajo nivel, no es uno que uno ya siente que ve el muñeco vudú debajo la almohada, de esas cosas, eso ya es mucho más avanzado. Pero esta señora coge y me describe un cuarto. Me dice, oye, mira, el cuarto es así, tiene un sofá así, así, así. Es como si la señora hubiera estado en el cuarto de mi exnovia, porque lo escribió perfecto. Sin haber en tu vida haber sabido de tu exnovia nada. Nada. Yo nunca le conversé a ella. Lo que te digo, ella ¿La me saludó y conociste? me dijo algo de un cuello. Yo, esta señora, ¿qué le pasa? Y después me describió este cuarto y me dice, ¿lo conoces? Y le dije, claro que conozco, es el cuarto de mi exnovia. Y me dice, pues resulta que en el escritorio hay una foto tuya con velas alrededor y un poco de signos. Y yo decía, mierda, ¿yo qué hago? O sea, yo en verdad aquí, ¿qué hago? No sé, o sea, uno tiene que quemarle la casa. Yo sé dónde vive. O sea, es un piso alto, pero yo veo cómo se lo quemo. Usted solo es que me diga. Sí, tal cual. Pero, nada, esta señora me dice como, mira, intentemos hacer una liberación. Acá es algo claro, que de hecho lo conversé hace poquito con un amigo que pues, es seminarista, que compartimos un gusto en común y son los libros de exorcismo. Gusto muy particular. Un gusto muy particular. Y yo le decía como, oye, él se llama Sergio, yo le decía, Sergi, tengo una pregunta, ¿los laicos pueden hacer liberación? Y me dijo, sí, claro, los laicos, pues obviamente hay ciertos laicos que tienen un don y pueden hacer la liberación y las oraciones de liberación. Lo único que no puede ser un laico es como tal el exorcismo, ¿no? Porque pues, para eso sí se requiere un sacerdote. Entonces, esta señora, pues como tenía los dones y demás, empezamos a orar y en la casa empezaron como a orar por mí. Y esta señora, después de que seguía con el rosario puesto en mi nuca, abrió un tarrito de aceite exorcizado, me puso a olerlo y me desmayé. Pero no era un desmayo de esos desmayos que uno le dan como ansiedad, Sí. como de qué está pasando conmigo, porque esto no. Fue como un descanso en el espíritu, fue como literalmente una liberación. Siento que Dios ahí rompió 20 cadenas que me estaban atando muy, muy fuerte. Y yo podía oír todo lo que estaba y sentir todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero no podía abrir los ojos. Y no podía moverme, o sea, mi cuerpo se quedó sin fuerzas. O sea, era un descanso completo. Pero yo sentía una paz enorme, una paz que o sea, iba por todo mi cuerpo. Y una paz que nunca sentiste. Una paz que no he vuelto a sentir. Bueno, sí, he vuelto a sentir porque me pasó me dio otro descanso en el espíritu más adelante, pero yo nunca había experimentado algo así. Entonces, para mí era como, pucha, yo en esas sesiones de sanación de los cuarzos y eso, jamás yo sentí este nivel de tranquilidad y de paz que me había dado esa liberación. Exacto. Y que nada, después me desperté y lo primero que volteé a mirarle a ella fue que acaba de pasar, esto es completamente nuevo para mí, yo estaba despierto pero estaba dormido, entonces no entiendo qué pasó conmigo. Entonces claro, esta señora me fue explicando todo y me dice, hay algo muy importante y es que esto no se queda acá, como que no es como que, ay, te liberé ya, no, yo necesito que tú vayas y te confieses, porque la confesión es más efectiva de lo que yo te acabo de hacer. Entonces algo que me gustó fue que ella involucró y le dio la importancia a los sacramentos, la importancia número 1 antes de cualquier otra cosa. Claro. Que es lo que le pasa a la gente cada vez que, no, es que estoy teniendo sueños feos, o estoy teniendo pesadillas, mira, antes de hablar con un padre exorcista, ve y confiésate. Y te lo juro que todo empieza a cambiar. Claro. Ve y confiésate y comulga. Esos son los dos primeros pasos claves para que uno en verdad pueda comenzar. Ya así, digamos, tienes una posesión, algo así toca igualmente. Algo más complejo, claro. De acuerdo. Pero los sacramentos no hay nada que los rompa, mejor dicho. Es un poder increíble que totalmente. nosotros... Es que es el cuerpo de Dios. Exactamente. O sea,
¿qué cosa o qué ser va a poder encontrar eso? No hay nada más existe. que añadirle. Tal Exacto. cual. Entonces, bueno, yo hice lo que ella me dijo y desde entonces, pues, digamos que no me ha vuelto a pasar esas cosas. Digamos que ella sí me advirtió que uno, cuando se mete en este tipo de mundos, por decir así, que bueno, aquí para que la gente se contextualice un poco, porque a veces tienen cierta diferencia o ven diferencias entre lo que se llama esoterismo y la nueva era. Ujú. Y realmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eh, y se llama nueva era porque eso es lo que intentan hacer, ¿no? Ujú. Crear una nueva era, crear un Dios que vive en ti, ¿sí? Ujú. Que digamos, eso es lo que va con el yoga y todas esas cosas. Pero bueno, no me quiero adelantar, como que voy a terminar la historia, después volvemos a eso, pero quería hacer como la comparación de que esoterismo y nueva era vienen siendo exactamente la misma cosa. Em, y aquí, pues nada, esta señora me decía, mira, después de que uno está en un mundo así metido y se metió tan a fondo, que gracias a eso no me metí completamente en la casa, sino que tuve un chancecito, una pequeña luz para salir, Ujú. uno puede tener cierta sensibilidad hacia esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces me pasa que sitios o personas me causan malestar en el pecho o en la barriga. Mm. Y ahí es cuando yo sé, y yo ya lo he aprendido a interpretar, y de hecho varios consejeros espirituales me enseñaron a interpretarlo porque yo decía como, oye, no, es que a veces veo a esta persona y me dan como ganas de vomitar. Con todo respeto. Sí, con tal respeto. Y además personas que no conozco, ¿no? O sea, Ujú. personas que me cruzaban por la calle y yo decía como, uy, Claro. ¿verdad? Sí. Y claro, digamos que uno queda como súper sensible. Y yo creo que también es un permiso que da Dios para que uno pueda ayudar, de cierta forma, ¿no? Totalmente. Porque uno en verdad queda con una sensibilidad. Hace poquito me pasó unos amigos que están recién comprometidos, nos fuimos a la finca de ellos a celebrar con ellos. Y estaba bueno, otros, es que no quiero dar nombres, pero estaba con otros dos amigos. Y estábamos bajando la loma como para ya regresarnos a Bogotá. Ujú. Y pasamos por una finca y yo me empiezo a sentir terrible, Juanma, o sea, terrible. Me empiezan a dar náuseas y todo. Y claro, yo lo primero que hago es agarrar mi rosario y Claro. decirle, Señor, cúbreme con tu santa sangre, o lo que estemos pasando. Si quieres mostrarme algo, adelante. Ujú. En ese momento, pues como íbamos en carro y todo, no pasó a mayores. Y lo primero que le digo a mis amigos, a ver, son completamente familiares, son como mis hermanos, entonces yo tenía toda la confianza y les digo como, oigan, ¿ustedes me creen si les digo que estamos pasando como en una casa donde hacen brujería? Entonces ahí aceleraron más rápido, Vámonos para de ir acá. más rápido. Claro, y cuando pasamos ya a la finca se me quitó. Mm. Entonces uno termina, claro, o sea, este tipo de sensibilidades que uno la tiene que poner a trabajar de una buena forma, ¿no? No volver a los pasos de antes, sino trabajarlo de una buena forma. Claro, ponerlo al servicio de Dios. Tal cual. Y Ujú. bueno, realmente eso ha sido como mi experiencia como tal. He tenido ya varias cosas puntuales, pero bueno, no sé si quieras como tocar algún tema diferente o conversar pues que obviamente tiene que ver, pero de otros puntos distintos. No, y está espectacular porque precisamente eso es lo más importante de todo lo que tú cuentas y es entender que esto no es un juego y que todas esas cosas que de pronto se nos presentan hoy de una forma tan bonita, de una forma tan sencilla, de que venga que usted aquí va a tener plata, de que venga usted aquí va a tener tranquilidad, el mal nunca se va a presentar como mal, el mal siempre se te va a presentar como bien y siempre va a tener, como tú dices, una apariencia de ángel que luego va a terminar dejando ciertas consecuencias que no van a ser buenas para nuestra vida y nunca va a ser lo que Jesús va a querer para nosotros. Totalmente de acuerdo. Ahorita hablaste del tema del yoga y el tema de la nueva era. Ese, yo creo que de pronto muchas personas no lo han escuchado, eh, pero sí es algo que nos llega todos los días. ¿Cómo lo presentas tú, digamos? ¿Cómo lo ves ahorita que nos está llegando tanto y nos está abordando por todo lado? Justo estaba acá buscando un libro para decirle a la gente pues, que está interesada en este tipo de cosas. Que bueno, voy a ir hablando mientras lo encuentro. Ujú. Pero realmente cuando la gente dice como que solamente es una forma de estirar y de respirar y todas esas cosas, es como, no sé, cuando uno reza que uno junta las manos. Ujú. ¿Sabes? Eso tiene una forma de ser, ¿no? O sea, juntar las manos o cuando uno reza al Padre Nuestro que las tiene abiertas, o bueno, hay gente que lo reza con las manos juntas. Eso tiene un trasfondo de por qué uno lo hace así, ¿no? Ujú. O porque cuando el Padre está consagrando el cuerpo de Cristo uno se arrodilla, Ujú. ¿sí me entiendes? Eso también son poses y es estirar y son cosas distintas. Sí, ahora cuando uno va a ver el yoga,
que el saludo al sol, que demás cosas. Bueno, yo no estoy muy involucrado en las posiciones del yoga, pero todo esto de respirar y de encontrar como tu ser interior y a ver, para los budistas y para la gente que practica el yoga, el Dios está dentro de ti, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con nosotros los católicos? Es que nosotros no tenemos que buscar en nuestro interior para encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque es que nuestro Dios, a diferencia del Dios de los budistas y demás, es un Dios persona. De acuerdo. ¿Sí? Es un Dios con el que tú puedes conversar. Y acá, pues, de pronto si nos están escuchando no católicos dirán, ah, sí, dígame dónde. Pues mira, te invito a un santísimo y ahí encuentras a Dios. Sí, ahí está Jesús en Eucaristía, donde le puedes conversar y le puedes hablar, te puedes quedar 20 horas mirándole y él te mira a ti y todo está en paz y todo está perfecto. Total. Entonces, esa también es la gran diferencia. Nosotros no tenemos que buscar ningún Dios dentro de nosotros porque es una relación, ¿no? Una relación se necesitan dos personas. Por eso es que en otro tipo de creencias, como las que involucran el yoga y demás cosas, es un poco egoísta, porque es yo, soy yo y yo. Y se busca como endiosarnos todo el tiempo también, ¿no? Claro, de acuerdo, y se busca enaltecernos de cierta forma y decir, Dios está en mí, por ende yo tengo el poder. Mira que un católico nunca es yo tengo el poder viene de Dios. Y eso mismo lo dicen también los sacerdotes que tienen dones y que tienen cosas. Yo no soy nada, yo soy un instrumento más, o sea, soy un instrumento, pero Dios me usa para hacer sus obras. Pero el crédito no se lo lleva nadie en esta tierra, absolutamente nadie. Totalmente. Entonces se me hace súper importante porque uno dice como, no, es que yo solamente respiro y estiro, es que cosas, pues, mira, si vas a estirar demás cosas, haces los estiramientos que uno hace después de alzar pesos. ¿Sí sabes? Eso también, esos sí son estiramientos. Y ese sí es ejercicio. Sí, totalmente. Pero este tipo de cosas como de respiración y de todo, esto lleva un trasfondo completamente espiritual, ¿no? Que al final, lo que tú dices, el mal se disfraza de cosas lindas, ¿no? Al final, al Padre Pío se le aparecía el patas de mujer desnuda. Una mujer seguramente espectacular, divina, desnuda. Pero ¿quién era realmente esa mujer? Pues era el diablo, el demonio, ¿no? Entonces, siempre se va a presentar de esa forma. Y claro, el yoga y todas estas cosas se muestran atractivas porque lo venden como una paz interior, como una tranquilidad, como una estabilidad, ¿no? Porque es como la gente con depresión y todo, haz yoga y verás que te equilibras. Esto no se trata de equilibrar, ¿no? Esto se trata de tú tienes depresión y tienes un poco de tonterías, tú tienes es un vacío. Y el yoga no te va a llenar ese vacío. Tienes una herida. Tienes una herida, exacto. Y ese vacío, esa herida, lo llena Dios o lo cura Dios. ¿Sí? No funciona de otra forma. ¿Sí? Claro. Porque uno al final, pues, lo digo uno como católico, si uno tiene una herida o algo, uno tiene que buscar terapia psicológica, porque pues está la parte humana de uno. Claro, y ambos van de la mano. Exacto. O sea, y después uno tiene que buscar una ayuda también espiritual, porque finalmente el que va a terminar sanando la herida es Dios, no es por tus propios medios, es Dios, ¿sí? Y es cuando Dios quiera, porque esa herida tuya es una cruz, y es la que Dios está cargando contigo, y si Él llega un momento en que te hace el milagro y te quita esa cruz de encima, no fue por tus medios, ¿sí? Fue porque Dios necesitaba que tú sufrieras eso para un mayor bien, y no tuyo, para un mayor bien de tus hermanos, porque esa cruz que tú cargaste vas a ayudar a otros a cargarla. Entonces, volviendo al yoga, absolutamente todo va vinculado a una espiritualidad completamente distinta a la que nosotros pues profesamos, ¿no? Hay, el libro que estaba buscando, que bueno, si lo encuentro después les digo cómo se llama, pero es de un autor que habla incluso es un sacerdote, bueno, esto me lo contó también mi amigo Sergio, es un sacerdote de la India que explica cómo el yoga y ese tipo de cosas no van de la mano del catolicismo. Claro. ¿Sí? Bueno, acá se me ocurrió otra cosa súper importante, es que nosotros los católicos a veces hablamos de meditar, pero no es el mismo meditar de los que hacen yoga y de los budistas y ese tipo de cosas, ¿no? Eso me parece súper importante. Claro, porque se confunde. Y de hecho muchas veces cuando uno como católico dice como que va a meditar o algo, o sea, uno a veces lo mira mal y es como ustedes no es que no hacen esas cosas, es que es la misma palabra, pero son actividades completamente distintas, ¿no? Lo que hacen, digamos, las personas que meditan, que hacen yoga y todo, es una introspección completamente individual hacia ellos mismos, ¿no? Sí. Cuando uno medita, cuando uno medita como católico, uno también está orando, ¿no? Uno está intentando establecer una conexión, una comunicación con Dios a través de la oración. Además, cuando uno también medita, uno va de la mano también con meditar la palabra de Dios. Exacto. ¿No? Entonces yo leo una parte o un párrafo del Evangelio
y lo que hago es que lo medito. Entonces estoy en silencio, puedo cerrar mis ojos y pensar qué me quiere enseñar Dios de estas palabras que yo estoy leyendo, cómo lo puedo aplicar, qué puedo hacer en mi vida como para hacerlo mejor. Claro, en qué me veo reflejado. Exacto. Entonces, si te das cuenta, nuestra meditación es una relación, porque está siendo entre Jesús y yo, entre Jesús y la persona que esté orando. La otra tipo de meditación es una meditación completamente introspectiva de qué estoy haciendo yo, qué puedo mejorar yo. En sí misma siempre. Exacto. Hoy fui egoísta, entonces mañana puedo no ser tan egoísta, ¿sí? Pero a lo que uno va acá es, a ver, no está mal, si sabes que eres egoísta, lo quieres cambiar, fabuloso, excelente, está súper bien. Lo importante acá es, nosotros como católicos involucramos a Dios porque involucrarlo a Él en todo lo que sea parte de nuestras vidas es esencial. Total. ¿No? Porque al final también, si tú sabes que eres egoísta o que eres una persona que sufre de ego, tú mismo no te curas tu ego. ¿Sí? Sí, claro. Porque tú mismo te alimentas tu ego, tú mismo no te lo curas, ¿no? Entonces, ¿qué le ayuda a uno a ver que uno puede cambiar el ego? La humildad de Jesús. Pucha, me leí un pasaje donde Jesús habla de la humildad y que él ponía la otra cara y bueno, no sé, hay tantos pasajes de la humildad de Dios increíbles. Todo el tiempo. ¿Y qué hace uno? Ok, leo esta palabra, la medito y digo, ok, creo que me hace falta un poquito más de humildad. ¿Qué hizo Jesús para ser humilde? Entonces, ¿qué hago yo? Imitar a Jesús para yo ser humilde, ¿no? Entonces, es completamente una relación que se conecta y compacta. O sea, es como un Lego que se une y se une perfectamente. Entonces, no se vuelve algo ensimismado y egoísta de uno mismo, sino que se convierte en una relación con Dios, con Jesús, porque esa es otra cosa, ¿no? Nuestro Dios tiene nombre, ¿no? Para el resto de gente es como Dios. Nosotros, nuestra diferencia con otras culturas, digamos, no sé, con los judíos y demás, es Jesús, ¿no? Él es la diferencia del resto de religiones porque nosotros tenemos a Jesús, que es Dios. Tenemos un Dios hecho hombre. Exactamente. En su humanidad y en su divinidad. Entonces, eso es lo que nos diferencia y por eso es que también había que partir de ahí en cuanto a lo de la meditación como tal. Sí. Me parece espectacular esto que dices, de verdad. Porque muchas veces las personas, digamos, por lo general creen que tenemos a nuestra relación con Dios un tema muy, muy abstracto, ¿no? Que vemos a Dios por allá en un pedestal, y sí lo está, obviamente, pues porque es Dios. Pero también esa parte humana que tú mencionabas ahorita nos ayuda demasiado y nos enseña que así como Él también nos enseña a ser humildes y a ser buenos, Él también sufrió y Él también recibió muchas cosas duras, perdió a sus amigos, lo abandonaron, en fin. Y eso es lo que nos hace a nosotros, digamos, quitarnos esa venda de decir, oiga, si Dios le pasó esto, ¿yo cómo voy a creer que puedo solo? De acuerdo. ¿Yo cómo voy a creer que me puedo quitar el ego solo, como tú decías? ¿Puedo dejar de ser soberbio solo? Hay cosas que definitivamente me atrevería a decir que todo no se puede hacer solo. Son cosas que nosotros ponemos el 1% y Dios pone el 99%. Totalmente. Y esa es la base de esa relación que se quiere construir con Jesús cada día. Encontré el libro. Mándalo. El autor se llama José Luis Pibel, con B pequeña, y se llama Nueva Era, Religión del Anticristo. Pues para los que se lo quieran leer, es un libro del 2022, que además lo escribió, creo que José Luis Pibel es colombiano, entonces lo tengo en PDF. Cuando la gente te escriba por esto, se lo puedo pasar, y le puedo pasar muchos más libros, pero se me hace chévere que igual la gente que de verdad se quiere informar sobre estos temas lo haga, y lo haga con ganas de verdad de involucrarse y entender el porqué de las cosas y el background espiritual que realmente tienen todo este tipo de cosas. Porque lo que conversamos tú y yo antes de que comenzara todo es que uno comienza con cuarzos, con cartas, y todo esto va escalando hasta el nivel de llegar a hablar de demonología y exorcismos, porque llega hasta ese punto, ¿no? Claro. Incluso hubo una pareja que yo conocí también que se involucró en todo lo del esoterismo y todas estas cosas, y se volvieron maestros Reiki. Entonces ellos iban subiendo también niveles, iban escalando cosas, y fue tan grande la puerta que abrieron. Porque además, hoy también uno puede comprar la Ouija en cualquier supermercado del mundo. Comprar el pan. Exactamente, o sea, uno va ahí al lado del Monopolio, está la Ouija. O sea, ya se ha vuelto supernatural, ¿no? Y esa es de las puertas más graves para abrir
de todas realmente. Claro. De hecho, esa se abre más rápido que tú usar cuarzos y demás cosas, ¿no? Pero Ujú. esta pareja también cuenta como en su momento su hijo también fue una bendición, porque su hijo, mientras ellos hacían cuarzos y hacían esoterismo y hacían un poco de cosas, su hijo compraba vírgenes y las ponía en toda la casa. Y era un niño chiquito, ¿no? Ese instrumento tremendo de Dios. Instrumento tremendo de Dios para salvar a los que hoy en día más son súper católicos, ministros de la Eucaristía, Ujú. y no pueden faltar a la Eucaristía porque tú sabes que el pecado nos abre grietas, Sí, y esas grietas, cuando uno está en esoterismo o estuvo en esoterismo, en todas esas cosas, se abren mucho más rápido, son más frágiles de abrir. sí, claro. Entonces ellos tienen que estar viviendo en gracia, en confesión y en todas estas cosas, porque llegaron hasta el punto de escuchar voces que le decían, oye, tú ya eres un maestro muy grande, tú deberías trascender, ¿por qué no te quita la vida? Claro, entonces imagínate ese tipo de voces que tú, o sea, como estar hablando tú ya caerán en el oído, te dicen, oye, trasciende, Escucha mátate. súper claro. Imagínate. Claro, y son voces que ya pues tienen que ver como con temas de demonios y esas cosas, porque son realmente ellos los que intenten que tú lo hagas, ¿no? Ujú. Entonces se me hace también súper importante que la gente sepa que esto también tiene niveles, Ujú. y que claro, cuando tú te das cuenta que el poder te funciona, vas a querer más y más y más y más y escalar hasta que el punto máximo es quitarte la vida y ni te diste cuenta, Exacto. ¿sí? Entonces Es un tema que no tiene fin. es un tema Porque que la, no tiene gente, fin. la naturaleza del ser humano siempre es buscar más y más y más. Claro, y lo peor es que no tiene fin realmente porque al final, ¿no? No tiene fin, pero al final. Me refiero al final de la vida cuando se la quitan, Ujú. el alma está tan intoxicada que le queda perteneciendo a los de abajo. Al que lo estuvo buscando todo ese tiempo mientras Totalmente. estuviste acá. Totalmente. Y claro, la misericordia es muy grande, por supuesto que sí, Ujú. pero pues tus actos en vida son los que también determinan tú dónde quieras estar, ¿no? Ujú. Me puse a seguir un padre, el que te hablé, el padre Rossetti, un exorcista americano gringo. Ujú. Y él decía que muchas veces en sus exorcismos, bueno, acá gente me fui un poquito más brusco como hacia los exorcismos, pero también es muy chévere porque digamos que en los exorcismos los mismos demonios nos hacen una catequesis increíble, ¿no? Se saben la palabra el derecho y al revés también. Se la saben perfecta. Ajá. Y ellos hablan del odio que le tienen a la Virgen María, y por eso también la Virgen María es extremadamente importante y tiene que ser extremadamente importante en nuestra fe. Ujú. Su protección, su absolutamente todo. O sea, al final la mamá de Dios, ¿no? La esposa del Espíritu Santo, o sea, hija de Dios Padre, o sea, es todo lo que... Todo lo que está bien en todo la lo que vida. está bien en la vida es la Virgen María. ¿Y qué pasa? Que me perdí el hilo. Exorcismos. Exorcismo, no, ya. Entonces el padre explicaba que él, en el nombre de Dios, siempre le ordena a los demonios que le hagan decirle cosas como si fuera una catequesis, ¿sí? Ujú. Entonces él le dice como, en el nombre de Dios quisiera que tú me dijeras si la decisión de ser opuesto a Dios fue la peor decisión que tú has tomado en tu vida. Ujú. Y el demonio le responde que sí. Mm. Y le dice, después de haber tomado esa decisión, ¿sufres mucho? Y el demonio dice que sí. Mm. Y el padre le pregunta la tercera pregunta de la final. Le dice, si te pudieras arrepentir, ¿te arrepentirías? Y el demonio dice no. Entonces, ¿sí ves? Sí, increíble. Son decisiones finalmente, porque al final los ángeles también pecan, ¿no? Y su Ujú. pecado es volverse también pues, ángeles caídos. Pero mira que no toman la decisión. Yo creo que si un demonio, o sea, tuviera arrepentimiento de verdad, yo creo que Dios es tan misericordioso que lo perdonaría. Claro. Pero están ellos que no quieren ser perdonados. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, Claro. Esa de es no la querer libertad. ser perdonados, Ujú. porque También. tenemos la libertad. Ujú. Entonces, al final, claro, cuando uno ya se ve en ese momento sufriendo en la vida después de esta vida, que uno dice, pues me arrepiento, seguramente sí, me arrepiento un montón. ¿Lo cambiarías? Y probablemente la respuesta de alguien que ha tenido una vida así sea no, Ujú. porque al final fue la decisión que tomó en vida. Entonces, también súper chévere que uno se dé cuenta de, yo estoy vivo todavía y puedo tomar mis decisiones y puedo cambiar mi vida para no sufrir después de muerte, ¿no? Claro. Y un sufrimiento terrible, porque es un sufrimiento ya Y eterno. eterno, es completamente eterno. Entonces, no sé, se me hace muy chévere como que uno también pueda sacar de las cosas, como hace Dios, ¿no? Sacar de las cosas malas cosas buenas. Ujú. Y creo que todas estas cosas que a la gente
Digo yo, no, a la gente normal le da miedo. A mí no, yo me leo todos los libros de exorcismo. No sé, siento que uno puede sacar muchos frutos de también entender pues al que nos hace tentaciones, al que quiere que caigamos, al que quiere que nos alejemos de Dios, a todo esto, ¿no? Ujú. Y yo creo que es más el trasfondo espiritual que conlleva desde el esoterismo, que fue como lo principal que empezamos a hablar, hasta lo que estamos hablando ahorita, porque al final todo es una batalla espiritual que uno no ve. Ujú. Y bueno, no quiero que, que esto se oiga como algo súper extremista católico y demás cosas, pero es la realidad de las cosas. Lo Es que la pasa es que, realidad, pues sí. no es algo que uno vea con los ojos, ¿sabes? Como que uno que sea visible ante los ojos humanos de uno, sino que ya es pues, otro nivel espiritual. Y yo creo que la reflexión es esa, o sea, la reflexión es, no es que usted esté escuchando este podcast y entonces crea que porque ya se puso algún cuarzo alguna vez, entonces está condenado. No, para nada, sino es, hay que darse cuenta que las decisiones que tomamos en la vida nos llevan por los caminos que vamos a recorrer en un futuro y toda decisión pesa. Entonces también es darse cuenta como, hey, de pronto estoy haciendo esto que no está muy bien, mejor me acerco a Dios, mejor tomo ciertas decisiones, porque yo sé que esto también no solo lo escuchan, no solo lo van a escuchar personas católicas, sino personas de todo lado. Y es un llamado a que vivan en la religión del amor, y no solo en temas ya de religiones, sino en temas de vivir una vida llena de amor, porque al final es donde estamos nosotros. Y es más allá de vivir con miedo, más allá de vivir como, es que no la puedo embarrar, no la puedo hacer ciertas cosas, es acercarse a lo que Jesús quiere para nuestra vida. Totalmente. Y yo creo que eso es otro tema, ¿no? Que cuando uno se siente culpable, eso es también lo que el patas quiere, ¿no? Que a pesar de, bueno, lo que tú decías, alguien que usa un cuarzo en este momento le diga como, ya perdí, mi arma se perdió. No, claramente no, pero siento que también sentirse mal, y no solamente, digamos, en este tema de esoterismo, esas cosas, sino cuando uno tiene algún pecado y uno hace un pecado tal vez repetitivo, y que uno dice como, pues no logro cambiar, qué artera que no logro cambiar. Y no salgo de esto. Y uno empieza a darse latigazos de yo soy una pésima persona porque no logro cambiar, porque me confieso siempre con los mismos pecados. Ese sentimiento de culpabilidad, pero es culpabilidad extrema, porque claro, pues uno se tiene que sentir culpable porque pecó, Sí, tiene o sea, que haber lo normal, recogimiento y todo, porque si pero... no, si te sientes culpable ni te confieses, porque no te van a perdonar los pecados, ¿no? Pero en el mundo acá es ese nivel de como de autoflagelación frente a algo malo que uno hizo. Eso también es algo que le satisface al patas, ¿no? Finalmente lo que Dios te dice es como, oye, yo te perdono tus pecados. Y te recibo con misericordia. Exacto, pero no quiere decir que si tú te caes, te dejes caído, ¿no? Porque finalmente eso es algo que mi consejero espiritual me decía, y es como, Dios no va a contar tus caídas, sino va a contar tus levantadas. ¿No? Porque tú puedes estar caído y seguir cayendo muchas veces, ¿sí? Pero Dios no contó cuántas veces te caíste estando caído, sino cuántas veces decidiste tú tomar las riendas y levantarte nuevamente. Y no levantarte solo, sino decirle a Dios, dame la mano porque si no, no me voy a levantar. No, solo no y puedes. ahí de los dos manos y para arriba, ¿no? Y eso se trata en todos los pecados que uno tenga o en adicciones, ¿no? Finalmente las personas que sean adictas al alcohol, a las drogas, a la pornografía, todas este tipo de cosas es de caídas y levantadas, ¿no? Pero al final también es que depende de tomar la decisión tú de querer levantarte, ¿no? Mi consejero espiritual también me decía como, oye, uno siempre debe tomar la decisión de sea lo que sea, levantarse, ¿sí? Sin importar cuáles sean las condiciones, siempre levantarse. Sí. Así es. Entonces yo creo, sabias palabras del padre Juan, pero yo creo que es algo que todo el mundo podría aplicar en la vida, como para, no sé, para un camino de fe mucho más llevadero y no tan autoflagelado. Y para ser, hoy que tanto hablan de ser la mejor versión, para de verdad ser la versión que Dios quiere para uno. Totalmente. Que es la mejor. Además porque eso es un regalo, ¿no? Exacto. Ser la mejor versión, que además dura toda una vida. Totalmente. Porque uno nunca llega a la mejor versión. Exacto. Loren, mil gracias por por estar acá con nosotros. Ya para cerrar, me gustaría que nos hables un poquito de cómo vives tu vida hoy en día y si quieres dejarle un mensaje a todos. Listo, pues nada, ¿cómo vivo mi vida hoy en día? Hoy en día, lo que te dije, como que conversamos, intento levantarme a orar todos los días temprano.
Siento que comenzar el día con oración y cerrar el día con oración es la mejor forma de iniciar y cerrar un día. Con Dios siempre, ¿no? Encomendándose a Él. Siento también que, no sé, un consejo mío, cada vez que salgan de su casa y están con sus papás o viven con sus papás o algo, nunca salgan sin pedirle la bendición a sus papás. Creo que es una protección espectacular. Wow, es una protección wow. Casi dada por el mismo Dios y la Virgen María, porque ellos se encargan de protegerlo uno después de esa bendición. Pero siento que eso es algo que uno le pierde como la gracia. Yo creo que yo estoy viendo últimamente en mi vida como consciente de que Dios está presente en todo momento, ¿no? Entonces, mis alimentos yo los bendigo. Y hay gente que, digamos, le da pena, ¿no? Que está en el trabajo y todo el mundo está comiendo, entonces dice como, no voy a bendecir hoy porque está la gente acá. No, a mí la verdad no me importa 5, yo soy súper católico abiertamente en mi trabajo, entonces ellos saben, ellos pueden comenzar a comer, yo no tengo problema, yo sí bendigo los míos y ya después como yo. Pero bueno, nada, mi diario vivir hoy con Dios es ir a misa cuando puedo, es rezar el rosario cada vez que puedo, es hora eucarística cada vez que también puedo. Siento que también informarse uno es importante. No solamente como leer la palabra de Dios, que es lo más importante, pero digo como, oigan, libros de santos, o bueno, si les apasionan los libros de exorcismo como yo, invitadísimos, se los puedo mandar, pero también hay un poco de temas de la iglesia que pueden causar curiosidad a mucha gente, ¿no? Sí. La castidad, la teología del cuerpo, la caridad, las comunidades, hay tantos temas, hay tantos autores que además ni siquiera todos tienen que ser padre. Matthew Kelly es un autorazo espectacular, que le enseña a uno. Hace poquito me leí incluso un libro que era como buscar el balance entre la vida y el trabajo, que obviamente involucra a Dios en gran parte de las cosas, pero ¿sabes? Es un libro que uno no esperaría que fuera como católico, ese tipo de cosas. Pero yo creo que uno también, mientras más se nutra de su fe, mientras más conozca cómo funciona su fe, pues mucho mejor. Entonces nada, leer libros, no avergonzarse por la fe que uno tiene finalmente. Y yo también siento que porque a uno muchas veces con todo lo que uno habla y dice, a uno lo tildan de extremista, ¿no? Pero yo no creo que sean extremos, yo siento que es un punto de vista tan válido como el que está en el otro lado. También, ¿no? de acuerdo. Entonces, no sé, como que poner el límite de ciertas cosas, siento que es una invitación también chévere. Como, este es mi punto de vista católico en la iglesia, ¿no? Porque al final todos como seres humanos tenemos un punto de vista diferente, pero el de la iglesia es único, universal. Que uno los pueda dudar, claro, por supuesto. O sea, yo no esperaría menos de un católico que pusiera en duda muchas de las cosas en las que uno cree y el buscar el porqué y el razonamiento completo de yo por qué creo en esto, ¿sí? O sea, a mí la iglesia me dice que creo en esto, pero yo tengo que buscar por mis propios medios por qué debería creer en esto, ¿no? Entonces, al final, todo lo que uno cree en la iglesia está completamente documentado con el porqué. Y sustentado en el porqué, ¿no? Que porque los sacerdotes no se pueden casar, vaya y lea las cosas de la iglesia, que porque, bueno, hay un poquitón de cosas que el trasfondo está completamente explicado por la iglesia, entonces siento que eso está también muy bien. Y nada, uno no tiene que dejar de vivir porque uno le dicen que es católico, esas demás cosas. Entonces mi invitación realmente es vivan su fe con toda la dicha, con toda la alegría, con toda la tranquilidad que brinda Dios. Nunca se imaginen un Dios aburrido. Si la gente, hay otra invitación, véanse, hay una serie que se llama The Chosen, no sé si te la has visto. Sí. Oigan, Jesús, yo me lo imagino completamente así. O sea, el man en la boda de el milagro, el milagro del vino, yo me lo imagino así, rumbero, bailando con todo, siendo un parche con todo el mundo. Y así es que uno tiene que vivir, porque al final uno se quiere acercar a ser como él. Entonces, mi invitación es esa. Mi invitación también es, si alguien ha tenido como algún acercamiento al esoterismo, todas esas cosas, y no sabe cómo salir todo, pueden escribirle a Juanma, pues, para que les dé mi número o algo así, y podemos conversarlo. O si tenemos que hablar con un sacerdote, o si quieren que les acompañe a confesar todos sus pecados esotéricos, yo les acompaño. Yo vuelvo y confieso los míos, a pesar de que yo los he confesado como 20 veces, pero somos una sola iglesia. Pero sí, somos una sola iglesia y para eso estamos, para apoyarnos y todo. Entonces yo creo que también esa es la invitación, aferrarse a la Virgen María con todo su ser, con toda su alma. Y pues nada, que sigan oyendo estos podcasts que son fruto de Dios realmente. Yo siento
que Dios puso una semillita en tu corazón para comenzar esta forma de evangelizar finalmente, ¿no? Que además puede llegar a muchísima gente alrededor del mundo. Entonces siento que fue también un regalo que puso Dios en tu corazón para que esto crezca un montón y mucha gente pueda también oír a Dios a través pues, de lo que estás haciendo, de los temas que estás haciendo y pues de todos los que tenemos el regalo de participar acá para que también el Espíritu Santo actúe. Y gracias a ti, Juan, por la invitación, por la conversación. Muy fluida, muy chévere, mucha información. Creo que podemos hacer parte 2. Podemos hacer como 10 capítulos. Sí, episodio 2, exorcismo, no mentira. Pero sí podemos tratar otros temas chéveres. Sí. Lorenzo, mil gracias por tenerte acá. De verdad que es un honor para mí haber estado contigo. Esto definitivamente es un regalo de Dios, como tú dices. Y bueno, nos encontramos en otro capítulo más adelante. Gracias a todos.